Buenos días a todos, bienvenidos a este servicio en línea, YouTube y Facebook. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Romanos. En mayo de 1994, fui por primera vez a Dallas, Texas, a las oficinas de la Agencia Misionera Misión Centroamericana Internacional, que cambió el nombre a Camino Global y ahora se llama Avant. Después de ser aceptado, empezó la tarea de levantar fondos para dos cosas: ir a Costa Rica por un año y después venir a vivir en México. Y siendo soltero, me fue un poquito más fácil que si hubiera estado casado o con hijos. Entonces, en un año y medio, Dios me ayudó a levantar los fondos necesarios y fui a Costa Rica a aprender español en una escuela cristiana de idiomas todo el año de 1996. Y me quedé con una familia de costarricenses, o una familia tica, como dicen en Costa Rica. Y en medio de mi tiempo ahí en Costa Rica, recibí las noticias de que una iglesia empezó a apoyarme. No reconocía el nombre del pastor y él no me había conocido. Lo que pasó fue que un misionero que trabajaba en México, ese mismo que Dios usó para tocar mi corazón hacia las misiones, asistía a esa iglesia. Él habló con su pastor acerca de mí. Y sin conocerme, su pastor decidió apoyarme en medio de mi tiempo en Costa Rica. Y algo parecido ocurrió en el pasaje que vamos a ver hoy. Seguimos estudiando el libro de Romanos y empezamos la semana pasada. Gerardo inició con los primeros 7 versículos como parte de la introducción. Y hoy vamos a ver los siguientes 8 versículos para terminar con la introducción antes de empezar a estudiar el meollo de este libro, el plan de Dios de la salvación, o sea, el Evangelio. Esta carta está dividida en 2 partes. Los primeros 11 capítulos, Pablo explica sistemáticamente el Evangelio. Y los últimos 5 capítulos, Pablo anima a los romanos a vivir la vida cristiana de manera muy práctica, como resultado del poder del Evangelio en el creyente. Entonces, los primeros 15 versículos de este libro son una introducción. Así como yo no conocía al pastor que empezó a apoyarme con sus oraciones y sus finanzas de la iglesia, mientras que estaba en Costa Rica, tampoco Pablo nunca había conocido a la iglesia en Roma. Y no hay evidencia bíblica de cómo fue fundada la iglesia en Roma. La teoría más aceptada es que cuando judíos de todos lugares llegaron a Jerusalén por la fiesta de los Pentecostés, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo descendió con lenguas de fuego. Todos escucharon a los discípulos hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma y muchos creyeron en Cristo ahí. Y así Dios empezó su iglesia. Y creen que los judíos en Roma que estuvieron en Pentecostés regresaban a Roma y empezaron la iglesia. Pero no tenemos evidencia bíblica de esto. Esa es la teoría. Entonces, la semana pasada vimos los primeros 7 versículos y un pastor se llama Jack Arnold escribió lo siguiente. Pablo dio una introducción formal de sí mismo y de su mensaje. Declaró, 1, su apostolado; 2, el Evangelio, su mensaje; número 3, la deidad y la humanidad de Cristo; número 4, la resurrección de Cristo de la muerte; y 5, la gracia de Dios derramada sobre los cristianos romanos en proveer por su salvación. Si quieren escuchar el sermón sobre esa primera parte, pueden verlo en YouTube o Facebook. Y ahora, en la segunda parte de su introducción, Pablo quiere que conozcan un poquito de su personalidad, de sí mismo. Los hermanos iban a recibir una carta de alguien
que en su mayoría no conocían. Aunque al despedirle manda saludos a 26 personas, así que tenía que presentarse. Esta semana nuestra hermana Michelle se presentó con nosotros en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Aunque la mayoría no lo conocemos en persona, solamente a través de mensajes, estudios o reuniones por Zoom, te damos la bienvenida cariñosa. Sabemos que Dios está trabajando en su vida y ella está conociendo más profundamente al Señor. Entonces vamos a buscar Romanos 1 y leemos los primeros, los 8 a 15 y ya empezamos a poner en la pantalla. Esta primera semana es una prueba, a ver los versículos que voy a leer durante el sermón. Entonces empezamos con Romanos 1, 8 a 15. Si tienen sus Biblias, lean ahí, por favor. No dejamos de practicar de usar la Biblia. Pero Romanos 1, 8 a 15, y dice así. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo a mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis de que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, y a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, que Moni puede venir con nosotros hoy y podemos estar aquí los cuatro. Gracias, Señor, por tu palabra. Y pedimos, Señor, que nuestros corazones estén abiertos a escuchar de ti en esta mañana, por todo lo que tienes por nosotros en este libro de Romanos, que empezamos y terminamos la introducción. Y gracias, Señor, por el tiempo de compartir, Señor, con todos los que están viendo por YouTube o Facebook. Y pedimos, Señor, que sea de bendición para todos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver 3 puntos que Pablo expresó a los hermanos de sí mismo en estos 8 versículos. El primer punto es que tenía una actitud de gratitud por los hermanos. Empezamos en el versículo 8. Dice, primeramente. O sea, prioridad número 1, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo daba gracias a ¿quién? Por los romanos. A Dios, y no solo Dios, su Dios, por medio de Jesucristo. Quería hacerlo personal. No nada más doy gracias a Dios, pudiera haber dicho esto, pero sino doy gracias a ¿quién? Mi Dios. Pablo tenía una relación personal con Dios muy íntima. ¿Y tú? ¿Tienes relación personal con Dios? Si estás temeroso o ansioso por el coronavirus hoy, pon tu fe en Dios. Por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz hace 2000 años. La Biblia dice que si crees en Jesús, tienes el derecho de ser hijo. Su hijo. Así se convierte en tu Padre Celestial, nuestro Abba Padre, nuestro Papi. Él quiere darte su paz que sobrepasa todo entendimiento. Si reconoces que eres pecador o pecadora y pides perdón por tus pecados, tú puedes tener Dios personal también. Ahora, ¿por qué Pablo tenía esa actitud
de gratitud a su Dios. El versículo 8, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de los cristianos en Roma fue muy evidente a todos en esta gran ciudad. Roma fue el centro del mundo en aquel entonces. Decían, todos los caminos llevan a ¿dónde? Roma. Imagínense cuántas personas llegaban a visitar Roma y estos cristianos romanos estaban compartiendo su fe con esas personas. Fue algo muy conocido por las iglesias y las otras ciudades alrededor de Roma. ¿Y cómo es tu fe? Herrero preguntó la semana pasada si somos cristianos encubiertos. ¿Eres un cristiano que no quiere que los demás sepan? ¿O todos conocen en Pachuca que tú eres hijo o hija de Dios? Mi oración es que todos alrededor de donde vivimos pueden saber que somos cristianos o cristianas. Y Pablo dio gracias a su Dios por la fe de los hermanos tan conocida por todo el mundo. Y ahora en el versículo 9, oraba por ellos. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Cuando Angélica y yo vamos a Tennessee, en varias ocasiones personas que no conocemos se nos acercan y nos preguntan cómo va tal o cual asunto en la iglesia. Nos sorprende mucho. Nuestra iglesia nos pide que mandemos peticiones de oración cada mes. Y varias personas en la iglesia se anotan para orar por 1 hora durante la semana. La meta es cubrir las 24 horas del día con los congregantes de la iglesia, orando por diferentes peticiones de los misioneros que apoyan y las peticiones de los pastores de la iglesia. Ni tenemos la menor idea quiénes están orando por nosotros. Y cuando vamos a Tennessee nos enteramos. Y estoy seguro que los romanos habían escuchado de Pablo y la gran obra que estaba haciendo, pero no sé cuántas personas pensaban que estaban orando por ellos de la manera que se escribió sin cesar y siempre. Los traductores usan 2 palabras para hacer estas énfasis, pero nada más hay una palabra en el original. Pero la idea de la palabra para sin cesar y siempre es que oraba constantemente por ellos. No dejaba de hacerlo. Pero es interesante, los estudiosos comparan esta palabra con una tos persistente. Sigue. Si has tenido esto y no puedes quitarlo, no para, ¿verdad? Y Pablo oraba de esa manera para los romanos, constantemente, como una tos persistente. ¿Podrías decir que es este el tipo de oración que haces por los demás? No puedo imaginarme la lista de oración que Pablo tenía. Las iglesias en Corinto, Éfeso, Filipos, Colosas, Tesalónica y Galacia, y sin duda oró por individuales en esas iglesias, por sus nombres y por todos sus colaboradores en el ministerio. Vimos que saludaba a 26 personas en Roma, y es muy probable que oraba por cada uno de ellos por sus nombres. ¿Y tú? ¿Tienes una lista de oración? Hacerla nos ayuda a organizar bien nuestro tiempo de oración y no nada más dejarlo a los nombres o peticiones que vienen a nuestras mentes y pronto nos quedamos dormidos. Con las peticiones de los miembros de la iglesia puedes orar por personas que ni conoces. Tal vez nunca sabrán, pero Dios sí, y escucha nuestras oraciones. Sigamos orando por esas personas que nuestros hermanos están compartiendo en los grupos. Oramos por su salud, por su salvación. Seamos constantes. Estamos viendo muchas respuestas de Dios.
Y Pablo les dice, si no creen que estoy orando constantemente por ustedes, les digo que Dios es mi testigo. No estoy mintiendo. Dios sabe muy bien, hermano, si de verdad oramos y cuánto tiempo pasamos platicando con Él. Además, Pablo les dice que sirve a Dios en su espíritu. Eso se refiere a que sirve a Dios con todo su corazón, no a medias. Siento que Pablo siempre estaba involucrado en un tipo de ministerio u otro, y cuando no estaba en el ministerio estaba orando. Wow. También dice que a quien sirvo en el evangelio de su Hijo. Pablo sirve al Señor con todo su corazón, predicando el evangelio de Jesucristo. Ahora vamos a ver el versículo 10, Romanos 1:10, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Como mencionamos, Pablo nunca había visitado a la iglesia en Roma. Está rogando que, si es la voluntad de Dios, él pueda ir a visitarlos. Nunca se imaginó qué viaje tan difícil iba a ser. Si quieres leer de qué tan difícil fue su viaje, lee los últimos 2 capítulos de Hechos, capítulos 27 y 28. Tampoco se imaginó, a menos que Dios se lo reveló y no lo escribió, que iba a ser encarcelado, no solo una vez, sino 2 veces en Roma. Y no dice en la Biblia, pero la tradición judía dice que fue decapitado en Roma por su fe. Dios siempre tiene su plan perfecto y no entendemos. Entonces, vimos una actitud de gratitud por los hermanos. Ahora vamos a ver un deseo de ver a los hermanos. En los versículos 11 al 13. Versículo 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pablo deseaba verlos. Tenía un deseo fuerte de verlos. ¿Y por qué? Bueno, primero dice para comunicarlos algún don espiritual. La mayoría de los comentaristas no creen que Pablo está hablando de un don como en la lista de Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. Como la don de enseñanza, el don de servicio, de exhortación, de dar, etc. La razón es que 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el Espíritu Santo es que reparte los dones espirituales a quien Él quiere. Una persona no los reparte. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de comunicarles algún don espiritual? Dicen que está hablando de comunicarlos el don de enseñanza que Él tiene, específicamente su enseñanza del Evangelio. Y la enseñanza del Evangelio los van a confirmar, establecerlos firmes en su fe. Aquí Gerardo y yo también deseamos que estén firmes en su fe. Queremos enseñarles la sana doctrina para que no sean atraídos por enseñanzas falsas. Queremos que escuchen la sana doctrina para que se den cuenta cuando algo te suena mal. Cuando escuchen o vean alguna predicación que no tiene sana doctrina. Nos interesa enseñar este libro de Romanos para que puedan entender mejor el Evangelio y estar más firmes, más cimentados en su fe. Entonces, primero Pablo deseaba ver a los hermanos para comunicarles algún don espiritual. Número 2, para ser animados mutuamente. Vemos versículo 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Los romanos y Pablo tenían la misma fe.
De hecho, Efesios 4:4-6, Pablo escribió que todos los creyentes tenemos en común, número 1, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como cristianos, tenemos todo esto en común y nos necesitamos los unos a los otros. Sabemos lo que dice Hebreos 10:25, ¿verdad? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más como cuanto veis que aquel día se acerca. Yo creo que Dios viene pronto, ¿verdad? Con todo lo que está pasando. En esta cuarentena no podemos reunirnos. Y créanme, y ahora yo estamos hablando de cómo podemos regresar y cuándo y como las necesarias precauciones. Mientras tanto, mujeres, conéctense al estudio de damas los martes y todos conéctense para nuestro tiempo de oración los miércoles. Comuníquense entre ustedes, una llamada, un mensaje de ánimo. Nos necesitamos los unos a los otros. El apóstol Pablo siempre tenía colaboradores alrededor de él. Tenía a Bernabé, Silas, Timoteo, Tito. En Hechos 18:3 dice de Aquila y Priscila. Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. No era un llanero solitario. Necesitaba compañerismo cristianos de los otros. Y no iba a ser diferente en Roma. Quería compartir el evangelio con ellos para estabilizarlos en su fe, pero también quería que ellos lo confortaran. Mejor traducido, lo animaran a él. No fue como si fuera con ellos, iba a ser el gran predicador, solamente a ayudarlos, sino que fue algo mutuo. Porque era un cuerpo y tenía un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre en común. Por eso otra vez, a los que pueden, los amigos, conéctese con nosotros en las actividades que tenemos por Zoom, YouTube, Facebook, los domingos y durante la semana. Entonces, primero, Pablo deseaba ver a los romanos para comunicarles algún don espiritual. Segundo, para ser animados mutuamente. Y tercero, pero su visita a ellos fue estorbada. Su visita a ellos fue estorbada. Empezaba en el versículo 11 por decir, deseo veros. Y ahora los dicen porque no ha podido. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Pablo no dice la razón aquí por la que no pudo ir con ellos. Pero en el capítulo 15 de Romanos, Pablo menciona la razón principal. Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo fundó las iglesias donde no había sido anunciado el evangelio antes, y Pablo sabía que había una iglesia fundada en Roma. Y el versículo 22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. No ha podido ir con ellos porque su labor como misionero en fundar las iglesias que no había sido predicado el evangelio. Y no sabemos por qué Dios ha permitido que por 22 domingos ya no hemos podido reunirnos. Pero Él tiene sus propósitos. Y ahora no comprendemos, pero nos lo estará mostrando. Termina esta sección con la última parte del versículo 13. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles.
Fruto puede tener diferentes significados. Puede ser como el fruto del Espíritu, que vemos en Gálatas 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo pudiera haber hablado de ayudarles a desarrollar el fruto del Espíritu. También puede ser que está hablando de las buenas obras que hacemos para el Señor. Y ojo, las buenas obras no nos salvan, sino que son un resultado de nuestra salvación. Pablo mencionó las obras en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces puede ser esas dos cosas, pero lo más probable es que Pablo está hablando de ese pasaje en Romanos, de fruto de nuevos creyentes, como resultado de compartir el Evangelio. Sabemos en Hechos 9:15, Jesús mandó a Pablo a evangelizar a los no judíos, o sea, los gentiles. Y ahora Pablo quiere ir a Roma y llevar fruto, o sea, que los gentiles en Roma pongan su fe en Jesucristo. Cualquier persona, judío o gentiles, él estaba compartiendo evangelio. Y Pablo escribió en su despedida, en Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Epeneto fue la primera persona que creyó en Cristo en Acaya. Y Pablo deseaba ir a la iglesia en Roma para tener más fruto. O sea, que los gentiles en Roma pongan su fe en Cristo. Entonces, Pablo tenía una actitud de gratitud por los hermanos, un deseo de veros a los hermanos y una deuda, número 3, con los hermanos no cristianos. Leamos el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo dice que quería llevar fruto de los gentiles en Roma y ahora dice que no hay excepción de personas. Los griegos pensaban que eran los más educados, los más sofisticados. Si no eras un griego, entonces eras lo más bajo. Los griegos se consideraban los más sabios y todos los demás, los más humildes. Eran despreciados por ellos. Pablo está enfatizando este punto de que somos iguales en cuanto a la necesidad del Evangelio. El Evangelio es para el profesor con 5 o 6 títulos y para la persona que está drogada en la calle. Y dice que es deudor. ¿Por qué es deudor? Recordamos que Pablo era un hombre muy inteligente y tal vez equivalente a un profesor con 5 o 6 títulos, porque estudió bajo el más reconocido maestro en todo aquel tiempo en Jerusalén, Gamaliel, según Hechos 22:3. También era un perseguidor de la iglesia. Metía a los cristianos en la cárcel. Estaba presente y probaba cuando apedrearon a Esteban en Hechos 7. Y cuando iban en camino a Damasco para llevar los cristianos como prisioneros a Jerusalén, Jesús le apareció en el camino y se arrepintió de sus pecados. Y Dios empezó a usarlo como para compartir este mensaje del Evangelio a otros, específicamente a los gentiles. ¿Y qué hizo Pablo para que Jesús le apareciera y lo perdonara de sus pecados? Una persona que perseguía su iglesia. Una persona que llevaba personas a la cárcel porque son cristianos. Estaba probando cuando Esteban fue apedreado. ¿Y qué hizo
Pablo. Nada. Solo fue por la gracia de Dios. Favor no merecido. Pablo reconoció esto y ahora se sentía deudor con los más inteligentes, con todos los más humildes. Todos ellos tenían la misma oportunidad de recibir el perdón de pecados como él lo recibió. Y tú y yo, que hemos puesto en fe en Jesucristo, ¿qué hicimos para recibir el perdón de pecados? Pues vamos a ver Efesios 1, 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió para que pusiéramos nuestra fe en Él, porque simplemente quiso hacerlo. No fue nada que nosotros pudiéramos haber hecho. Por eso tú y yo también somos deudores con los que no conocen a Cristo. Tenemos las buenas nuevas que Pablo va a desarrollar en esta carta para anunciar a todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos un llamado a transmitir este mensaje del Evangelio. Y ahora el versículo 15. Es increíble. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La palabra pronto implica urgencia. Para terminar su introducción, dice que era un deudor con todos para que escucharan el Evangelio. Y ahora dice que pronto estoy, o sea, estoy ansioso, como dice Nueva Traducción Viviente, de compartir el Evangelio con los cristianos en Roma. No pudo esperar a llegar a Roma para compartir el Evangelio a los cristianos en la iglesia también, para que estuvieran firmes y cimentados en su fe. ¿Y qué tan ansiosos estamos por compartir el Evangelio? En el tiempo de Pablo había una gran necesidad por todo el mundo conocido de saber lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Crees que hoy hay una urgencia? A causa de vivir en un mundo caído, nos rodean las tragedias y vivimos muchas de ellas. Pero por el COVID-19 a nivel mundial, entre otras cosas, ha despertado en muchos la necesidad de acudir a Dios. ¿Estás listo para aprovechar esas oportunidades? Estoy seguro que cerca de ti hay personas que se encuentran desesperadas y listas para escuchar. El Espíritu Santo convence de pecado, pero a nosotros nos toca ser los mensajeros ansiosos por darles las buenas nuevas. Entonces, para concluir, tenemos una actitud de gratitud por las personas en nuestra congregación. Oramos por ellos y sus peticiones. Servimos a Dios con todo nuestro corazón. También tenemos el deseo de vernos aquí en la iglesia de nuevo. Qué padre sería, ¿verdad? Pero no es posible. Pero de nuevo, les animo a conectarse con nosotros durante los servicios que tenemos. Y por último, ¿tú sientes deudor de compartir el Evangelio con cualquier persona sin distinción porque Dios te perdonó nada más porque quiso? En 1 de Juan dice que nos amó primero. Estamos ansiosos de compartir el Evangelio. Sé que para muchos, incluyéndome a mí, que compartir nuestra fe es algo que nos causa un poquito de miedo, por timidez o por temor al rechazo, etc.
Esa razón por la que empezamos al principio del año con un plan de salir a compartir el Evangelio cada primer domingo del mes. Pero Dios nos cambió la estrategia. Y ahora estamos compartiendo el Evangelio cada domingo y los martes en el estudio de damas. Pero también estoy seguro que ha abierto nuevas oportunidades con cada uno de ustedes a compartir su fe. No las desaprovechamos. El plan de Dios siempre es mejor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por esa introducción extendida de Pablo, más que las otras cartas que escribió. Que él estaba ansioso de ir a verlos, de poder compartir las buenas nuevas con ellos, por las personas, para tener fruto de personas que nunca había escuchado de tu evangelio. Y las personas que sí eran cristianos, que para ser más cimentados en su fe. Y ahora, los que están escuchando, viendo, no sé si tú tienes una relación con Dios, una relación personal. Como Pablo dijo, mi Dios. ¿Tienes Dios en tu vida? ¿Has creído en Jesús, que Él murió en tu lugar, en mi lugar, hace 2000 años? Que tú eres pecador, pecadora, y que necesitas el perdón. Si no lo has hecho, eso es más importante de tu vida. Necesitas reconocer primero que tú no vas al cielo por el pecado en tu vida. Pero Dios mandó su único hijo y Él murió en la cruz y llevó tu pecado, mi pecado sobre Él. Y ahora tú puedes pedir perdón. Entonces, si nunca has tomado esa decisión, nunca has aceptado a Cristo y quieres hacerlo, puedes orar conmigo y vamos a terminar con esa oración. Señor, reconozco que soy pecador y reconozco, Señor, que para mí solo no puedo entrar en el cielo. Reconozco, Señor, que tú viniste como hombre, nunca pecaste, moriste en una cruz, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Ahora estás vivo a la diestra del Padre. Gracias, Señor, por tu perdón, y pido perdón por mis pecados. Y tu palabra dice que tú nos perdonas. Gracias por darme este perdón de pecados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, si oraste conmigo, por favor, déjanos un recado ahí en YouTube o Facebook. O si tienes más interés, podemos ayudarte más. Gracias por su atención y Dios les bendiga.